Bueno, pues continuamos en esta ardua mañana con muchos aprendizajes y vamos a pasar en este momento con nuestra tercera conferencia a cargo de la doctora Sandra Karina Fulques Castro, doctora en psicología. Ella trabaja en la Universidad Autónoma de Baja California. Es profesor investigador, responsable del Laboratorio de Psicología Básica y Aplicada. Sus áreas de investigación son psicología básica, inteligencia emocional y psicología positiva. Entre las últimas publicaciones de la doctora tenemos la inteligencia emocional y las conductas antisociales en adolescentes y la inteligencia emocional y el proyecto universitario social. Los dejo con la doctora y continuamos. Buenas tardes. Pues muchas gracias por este espacio. Nosotros vamos a hablar de la educación emocional, una competencia necesaria en la educación superior. ¿Con qué fines para la profesionalización, prevención y promoción de la salud mental? El trabajo que hacemos en el laboratorio es principalmente, damos atención a la comunidad, pero también trabajamos con lo que son los alumnos de la universidad. En nuestro plan de estudios de la carrera de psicología, más que nada, bueno, en tronco común de ciencias sociales, hay una materia que se llama desarrollo de la inteligencia emocional y es parte de lo que se va a presentar o por qué es necesario desarrollar lo que es las competencias socioemocionales en los estudiantes universitarios. También estamos realizando un proyecto de investigación con alumnos de posgrado que posteriormente vamos a hablar. Pero en primer lugar es importante decir por qué es necesario que dentro de los planes educativos esté considerada la inteligencia emocional. La ONU define calidad educativa como aquella que consigue el desarrollo cognitivo del estudiante y que promueve actitudes cívicas y propicia condiciones para el desarrollo afectivo y la creatividad del alumno. ¿Qué entendemos por desarrollo cognitivo? Dentro de desarrollo cognitivo podemos estar de analizar elementos extraídos de la observación que hacemos de nuestra realidad, por ejemplo. A partir de ese análisis de los elementos, extraer conclusiones para comparar. También elaborar estrategias para solucionar problemas. Y en cuanto a actitudes cívicas, sería, por ejemplo, ¿qué habilidades comunicativas tendríamos? ¿De qué forma, por ejemplo, cuando tenemos alguna diferencia, algún conflicto con otra persona u otro grupo, cómo damos la información? ¿Cómo mediamos? ¿Cómo resolvemos ese conflicto? ¿Cómo somos asertivos? Es decir, ¿hacemos lo que nos dicen los demás por quedar bien o hacemos ver nuestro punto de vista? ¿Tenemos empatía por otra persona? ¿Podemos comprender e identificar el sufrimiento, la emoción que está teniendo o que podría tener en un determinado momento? Y, por ejemplo, es importante a la hora, si estamos hablando de la profesionalización, si soy un trabajador y la sociedad como está, generan los trabajos, tenemos que trabajar en equipo, en grupo, no somos entes aislados. ¿De qué forma yo me involucro, trabajo en el equipo, colaboro? Si tengo un grupo a mi cargo, ¿de qué forma doy las instrucciones? Sé identificar las diferentes personalidades de mi grupo, veo, por ejemplo, las necesidades que tienen, planeo, anticipo las respuestas que puedan tener, porque eso es necesario para poder identificar de qué forma voy a dar la comunicación. Y, por ejemplo, aquí destaca lo que es la socialización, de qué forma regula la conducta, tanto la propia, si estoy ante un evento que no es de mi agrado, me mandan a hacer algo, por ejemplo, tengo que realizar alguna orden con la que no estoy conforme, si tengo que trabajar con un grupo de personas con las que, por así decirlo, no me cae muy bien, no simpatizamos, ¿cómo regulo mi conducta? ¿Cómo llegamos a esa meta que tenemos en el trabajo? ¿Y de qué forma es mi interacción? De esta forma vemos que hay muchos elementos que pertenecen a la inteligencia emocional, como lo que es la identificación de las emociones, el escuchar, el analizar. Posteriormente veremos que hay una habilidad, según Salovey y Mayer y Caruso,
que es la facilitación emocional, en donde entran en juego muchos aspectos cognitivos, que es el análisis de la realidad y planeación hacia el futuro. Está la socialización, está la autoestima, la autoconfianza, como dijimos, la empatía, la asertividad, como comentó anteriormente el maestro José Manuel en su presentación, la resiliencia, el autoconocimiento, son todos aspectos pertenecientes a la inteligencia emocional, la cual parte de 4 pilares, habilidades básicas, que es identificar las emociones, que sería la alfabetización, el cuestionarse para poder pensar las emociones, la facilitación, el comprender las emociones, la dimensión de comprensión, y regular el comportamiento, que sería la regulación emocional. Todo esto impacta en lo que es la profesionalización, porque los profesionales actualmente no es únicamente aplicar conocimientos, sino que tienen que ser creativos, innovadores, trabajar con lo que ya hay y qué otras cosas se podrían hacer. Tienen que ser competitivos. Estamos en un mundo donde cada vez más estudiantes, más jóvenes entran a la universidad. Los puestos de trabajo, cada vez hay menos lugares para lo que digamos los seres humanos. Se entra en juego muchos mecanismos tecnológicos. Entonces, ¿de qué forma soy competitivo? Y también otros elementos importantes que vemos, por ejemplo, en los alumnos de posgrado es la eficiencia terminal. ¿De qué forma los alumnos no desertan y presentan su tesis? Como vemos, hay muchos aspectos en lo que involucra a las instituciones de educación superior que hablan de calidad. Una de las demandas es estar en los rankings internacionales, internacionalizar, crear redes de vinculación, crear redes de aprendizaje. ¿Y qué se entiende por calidad? Calidad es un factor muy subjetivo y hay múltiples, igual que en otros conceptos, definiciones. Y nosotros agarramos el concepto de la OCDE, que define calidad educativa como aquella que logra la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para desenvolverse en la vida adulta. Aquí en esta definición, ¿qué es lo que vemos? De que únicamente la calidad educativa no se refleja en los conocimientos, en el rendimiento académico del alumno, en las calificaciones, sino en qué es lo que sabe hacer, cómo es en el desarrollo de su profesión, en lo que está estudiando, qué actitud tiene, qué compromiso tiene. Hay una responsabilidad social que tiene la universidad, una responsabilidad social que todos tenemos porque participamos en diferentes grupos sociales en la sociedad. ¿Cómo retribuimos pues nuestro aprendizaje, nuestra profesión a la comunidad? Por tanto, el docente es la herramienta principal a través de la cual se implementan las competencias de profesionalización y no únicamente es enseñarles a hacer algo. En mi caso, por ejemplo, enseñarles a hacer un diagnóstico, enseñarles a aplicar alguna prueba, sino también es qué actitud tiene de respeto, de tolerancia hacia esa persona que está requiriendo de nuestros servicios. ¿Qué actitud tengo yo de que únicamente no voy a trabajar, por ejemplo, si puedo ayudar, colaborar con alguna institución no lucrativa, ¿de qué forma voy a contribuir a la sociedad? Por tanto, el docente es como un modelo a seguir y el alumno es uno de los resultados por los cuales se mide la calidad educativa. ¿De qué forma se mide? Vemos que en la universidad, por ejemplo, CIES, los comités interinstitucionales para la evaluación educativa, ¿en qué se fijan? En la eficiencia terminal, en la inserción laboral, en la productividad investigativa también de los alumnos, entre otros elementos. ¿Por qué es importante trabajar la inteligencia emocional en educación superior? Pues como lo decíamos, estamos en un mundo globalizado donde podemos viajar, donde es más común el hecho de tener que viajar para trabajar y las universidades buscan la internacionalización. ¿De qué forma? A través de proyectos de investigación que se traducen en redes de colaboración, en estancias, en publicaciones. Si eso le pedimos al alumno, ¿qué es lo que hay que trabajar? Los modelos educativos hablan de una educación integral del ser humano, tanto de las propias universidades como, por ejemplo, los pilares de Delors.
Aprender a hacer, por ejemplo, implica todo un área de desarrollo humano. Está el área de desarrollo biopsicosocial. ¿Y todo esto de qué forma me impacta? Si yo tengo, por ejemplo, me conozco, tengo autoconocimiento, sé en qué destaco, en qué soy bueno, en cuáles son mis debilidades, voy a trabajar en eso. Si sé que soy bueno, por ejemplo, dando órdenes, si soy bueno planificando, voy a querer colaborar, o sea, propicio colaborar en esos aspectos. Si sé que no soy bueno escribiendo, voy a dejar que otra persona guíe, sería delegar responsabilidades en que cuanto a eso de escribir, como no es mi fuerte, puedo apoyarme en otro sujeto. Eso que me va a favorecer a que tenga menores niveles de estrés. Por ejemplo, si hablamos de lo que tiene que ver con bienestar emocional, calidad de vida. De esta forma, el profesionista, ¿qué debe tener? Debe tener conocimientos teóricos de su disciplina. Tiene que tener una serie de competencias sociales, como dijimos anteriormente. No trabajamos de forma aislada. Aunque estemos en nuestra casa, que trabajamos de forma online, necesitamos una serie de habilidades y es mucho más difícil la comunicación a través de mensajes, a través de la red, porque no estoy viendo en muchas ocasiones las expresiones faciales de la otra persona. No sé de qué forma puede estar interpretando o puede ser recibido el mensaje que estoy dando. El tono de voz es un elemento del lenguaje y una misma frase puede ser cambiada según el tono de voz, como se dice, pues también hay que tener esa habilidad del lenguaje digital. Otras competencias serían la empatía, la responsabilidad, el manejo de grupos, el tener buenas interacciones sociales. También es necesario identificar las emociones, identificar, por ejemplo, el trabajo que estoy teniendo. ¿Me frustra? ¿Me decepciona? ¿Me ilusiona? ¿Me motiva? Las personas, la institución en la que trabajo. ¿Estoy a gusto? ¿Cómo me hace sentir? Puede ser que me haga sentir emociones negativas como enfado, desilusión, enojo, tristeza, frustración, etc. O me motiva y me genera emociones positivas, como por ejemplo ilusión, esperanza, alegría, bienestar, entre otras. También el profesionista debe tener mecanismos de motivación y tanto de motivación hacia uno mismo, automotivación, ante una serie de dificultades que tiene que ver con lo que es la resiliencia. ¿De qué forma me motivo? Soy perseverante, salgo adelante, una estrategia no me funciona. Busco cómo hacerle, me planteo y experimento otra nueva estrategia o abandono. Por ejemplo, si tengo que trabajar en equipo, ¿cómo motivo a los demás? Eso también es muy importante. Todos esos elementos forman lo que es el capital humano. Asimismo, ¿qué es lo que busca un líder y por qué hablamos del líder? Porque el líder es otro ejemplo dentro de una empresa, igual que el docente. Tiene que tener una actitud, unos conocimientos, una forma de relacionarse que propicie a lo que es el bienestar institucional, el bienestar de las personas. Porque si yo estoy bien en una institución, voy a dar más de mí, me siento comprometido. Y en busca de ese compromiso, el líder busca que haya participación, que haya cooperación, contribución. Y de esta forma impacta en lo que es el clima laboral, el que la persona se comprometa o no se comprometa con su trabajo. Puede establecer diferentes acciones y esas acciones que realiza el líder mejoran las relaciones interpersonales y puede identificar el potencial de los empleados. Muchas veces observamos de que hay personas que tienen capacidades, pero tienen poca confianza en sí mismos. ¿Y eso qué es lo que hacen? Que no sean, puede ser que no sean propositivos, que no quieran hacerse notar, que pueden tener excelentes ideas, pero por miedo al fracasar, por miedo al que dirán, o por no creer en sus ideas, no las comunican. Por eso es muy importante que los líderes, incluso compañeros, puedan motivar a los demás para generar un buen clima organizacional. Por tanto, vemos que aquí una de las piezas claves es la comunicación,
la comunicación está dentro de lo que es la socialización, las interacciones sociales. Por ejemplo, en este sentido, Cañizares menciona que es una herramienta de la comunicación esencial para promover cambios. Utilizando buenas herramientas comunicativas, se puede influir, podemos llegar a persuadir. Los individuos dentro de la empresa responden a un ¿para qué?, por lo que se reconoce su relevancia y su individualidad. Todos tenemos una función, un objetivo, una meta a la que tenemos que llegar. Se puede aprender a pensar, a sentir y a actuar, y a ser consciente de la importancia de uno mismo dentro de la organización. De esta forma, ¿qué es lo que se logra? La automotivación, la autoestima, porque yo como trabajador me considero como parte importante y tengo una misión y soy reconocido por la institución, lo que genera más compromiso. De esa forma, las actividades que se desarrollan en cualquier tipo de empresa están sujetas a las relaciones interpersonales y al trabajo en equipo. Como dijimos, difícilmente uno trabaja de forma aislada. Por otro lado, Carmona afirma que la comunicación es imprescindible para poder tomar decisiones sobre las características funcionales y sobre cómo ser más competitiva en la empresa. Si yo conozco la situación, y la situación me refiero a cómo está mi empresa, cómo están mis empleados, los papeles que cada quien, los roles que desarrolla y las funciones que tienen dentro de sí, conozco cuáles son las necesidades de mi contexto, y para conocer las necesidades de mi contexto es necesario tener buena comunicación con diferentes agentes sociales. Es necesario ser observador, hacer análisis de la realidad. Y no hay que olvidar que todo comunica. El simple hecho, por ejemplo, de estar llegando tarde, de no tomar participación en las reuniones, quiere decir algo. Y uno tiene que estar atento a eso y ser consciente de lo que puede provocar en los demás. Por tanto, todo comunica y estamos en constante interacción con otros, con los que tenemos que ser respetuosos, escuchar y retroalimentar. Y en esa respuesta y escucha está la parte emocional, que es inherente, es algo que no se puede separar del ser humano. Por tanto, es necesario controlar y canalizar las emociones hacia unos objetivos deseados, para poner toda la energía, es decir, la motivación, en ellos, y así lograrlos con éxito y compartirlos con los demás. Hacer que se involucren. De esta forma, estoy logrando que las personas tengan carisma para que los demás lo sigan, haya compromiso y sepan mediar y persuadir. Por tanto, vemos que estamos hablando constantemente de temas como motivación, autoconocimiento, perseverancia, persuasión, adaptación a los cambios, liderazgo, carisma y valoración. Valoración entendida como la valoración hacia uno mismo, que sería la autoestima, y el reconocimiento tanto de los propios logros y de los propios fracasos, por así decirlo, que hay que mejorar, como también reconocimiento hacia los demás. Todos estos conceptos pertenecen a habilidades de la inteligencia emocional. Estas habilidades de manejar las emociones, ¿en qué nos fortalecen? En la adaptación, en la resolución de problemas, de conflictos, en la motivación, en el trabajo en equipo, en ser eficiente en las relaciones interpersonales, en tener capital social, en tener un liderazgo eficiente, en tener tolerancia a la frustración y aceptar que no siempre las cosas van a salir como uno quiere o como uno plantea o prevé que van a suceder. También no desmotivarse y salir adelante y convertir una adversidad en un momento o área de oportunidad. Y este hecho corresponde a lo que es la resiliencia. Así, el trabajador en el ámbito laboral pone en práctica sus conocimientos, sus habilidades, motivaciones y emociones, convirtiendo estos elementos en el capital humano. Esta evidencia nos lleva a otorgar la importancia al hecho de que el individuo sepa prestar atención a sus sentimientos e identificarlos, así como actuar en consecuencias de esos sentimientos de forma adaptativa. Estas habilidades pertenecen a lo que se llama inteligencia emocional, y la forma de resolver una situación demuestra la aplicación de los 4 pilares de Delors,
¿Por qué? Porque tengo que reconocerme, tengo que poderme identificar, que sea parte del aprender a hacer. Tengo que aprender a convivir, escuchar a los demás, saber cómo decir las cosas. Por ejemplo, puede ser que una persona sea muy racional y para poderlo conducir hacia un objetivo que yo quiero, tengo que darle muchos argumentos. En cambio, a otra persona para conducirla a ese mismo objetivo es más emotiva y tengo que irle trabajando por la parte y hablarle más de la parte sentimental, del sentido de pertinencia, por ejemplo, y lo que le puede provocar o promover en ella. Es estar aprender a convivir y aquí también sería, por ejemplo, el aprender a ser tolerantes, que muchas veces esperamos que los demás actúen o piensen como nosotros actuamos y pensamos y no es así. El aprender a hacer es de qué forma se hacen las cosas, tienen que ver más que nada también con la disciplina, con la presión y el aprender a aprender. Es decir, siempre ver más para allá y saber cómo puedo ir aprendiendo, no únicamente porque tenga un mediador, un facilitador del aprendizaje, como puede ser el docente, me voy a quedar con eso, sino yo qué estrategias utilizo, cómo puedo buscar información, cómo experimento, cómo lo llevo a la práctica, etc. Así, el desarrollo económico transformó la economía en economías basadas en el conocimiento y en la tecnología, dando lugar a la relevancia de elementos intangibles como la inteligencia emocional del trabajador. Aquí es importante, como ya lo hemos mencionado anteriormente, cómo entra en juego la tecnología y cómo muchas veces vemos o estamos viendo en los adolescentes, cada quien hay una reunión, hay, por ejemplo, y en los adultos, ¿no? Nos sentamos a la mesa a comer y en vez de poder compartir experiencias, en vez de dialogar, cada quien está con su teléfono, con su celular. De esa forma, ¿qué es lo que me está afectando? De la comunicación está cambiando. Y a lo mejor cuando tengo que interactuar con otras personas, como no hay tantas experiencias personales, es más difícil poder ser empático, poder decir las cosas. De esta forma, la persona tiene que, adaptarse a los cambios sociales, a cambios laborales. No es lo mismo, por ejemplo, nosotros que estamos, bueno, yo que estoy en la universidad, no es lo mismo la docencia hace 10 años que en la actualidad. Hay una serie de cambios laborales que yo me tengo que ir acomodando, aceptando esos cambios sociales que promueven los cambios laborales. Por ejemplo, las tecnologías, el uso de plataformas educativas, el uso de crear materiales digitales. No es lo mismo escribir un libro, escribir un artículo, que generar material didáctico que sea para uso digital. Hay cambios científicos y cambios tecnológicos. Son muchos cambios a los que la persona tiene que estar atento y tiene que ser capaz de hacer frente. Y de hacer frente no únicamente a esos cambios, sino también a situaciones conflictivas. Y esto puede llevar a sentimientos de apatía, de desilusión, desesperanza, enojo, resentimiento, tristeza, culpabilidad, etc. ¿Esto qué puede conducir? Si el sujeto no es capaz de hacer frente a ciertos factores estresantes en el ámbito laboral, puede conducir a lo que es agotamiento, a frustración. ¿Para qué voy a intentar si las cosas no me salen como yo quiero, como yo planeo? ¿Para qué me esforcé si no se dieron las cosas? Puede conducir a mostrar desinterés, a enojo con uno mismo, a enojo con los demás, etc. Esto que me plantea, la necesidad de tener habilidades comunicativas, la necesidad de saber manejar todas esas emociones, todos esos sentimientos. Y esa necesidad de saber manejar las emociones corresponde a lo que es la inteligencia emocional. Ya hemos visto, por ejemplo, algunos elementos de la sociedad actual, pero más en particular, ¿qué es lo que está pasando a nivel individual? Está pasando que cada vez va aumentando o se va identificando la violencia entre iguales, entre compañeros,
y no únicamente a nivel de secundaria, más que nada de preparatoria, sino también a nivel de universidad, traducido en esa competitividad. La competitividad también puede ser sana, es sana. ¿Por qué? Porque me impulsa a mejorar, pero hay actitudes cívicas o actitudes que no son cívicas y que promueven la violencia, las malas caras, el rechazo hacia los demás, la no aceptación, los insultos. ¿Dónde se ve la violencia? También dentro del seno familiar, en las autolesiones, cuando hay algo que no me sale, la frustración, la negación hacia mi realidad. Estamos viendo que cada vez más, no únicamente en la adolescencia temprana, sino también en la adolescencia tardía, es decir, en los jóvenes, se provocan más autolesiones o lo que se denomina como cutting. La persona siente como, ¿por qué no me comprenden? ¿Por qué las cosas no son como eran antes? Tiene miedos, tiene ansiedades, porque se siente que no puede manejar las cosas como a él le gustaría. Vemos que hay problemas de identidad. Muchas veces en la universidad están en la carrera, por más, eso es lo que nosotros vemos, están en una carrera que es en la donde quedaron, pero no es realmente la que se siente identificada. Y se preguntan, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues es la carrera que quedé. Mis papás no me dejan otra carrera. Y se van desarrollando en un área de la vida, la profesión, que emplean más de 8 horas al día y que es algo que va causando frustración. ¿Por qué? Porque en muchos casos no les agrada eso que están estudiando y no tienen la asertividad, la independencia emocional para poder decir no. Vemos que la sociedad del siglo XXI, como comentamos, se caracteriza por la globalización, por el intercambio, por el uso de las tecnologías y el individualismo, a pesar de los esfuerzos en generar valores comunitarios. La globalización impulsa al ser humano a estar en constante movimiento, a intercambiar, a viajar, ya sea físicamente o mediante el uso de las redes a través de las distintas tecnologías, como lo estamos haciendo ahora. Por ejemplo, hay gente que se conecta de la Ciudad de México en este congreso. Yo les hablo desde Mexicali, Baja California. Y además, uno de los resultados que se dan sobre el uso constante de los diferentes escenarios de comunicación es que las características de las relaciones interpersonales se van transformando. Por ejemplo, dijimos, antes la comunicación era más directa, cara a cara. Podría daba un mensaje, veo la expresión facial, puedo interpretar cómo es tomada, cómo es interpretada, percibida esa comunicación que estoy dando. Mediante las redes, muchas veces supongo que les habrá pasado en sus relaciones de amistad, más que nada, de que dicen algo y la otra persona puede ser que se enoje o que interprete lo que dijeron de otra forma. Estando dentro, por ejemplo, de México, hay diferentes expresiones que pueden ser consideradas normales dentro de una zona y un poco como más agresivas en otras. Y uno tiene que ir, pues, identificando eso. Por ejemplo, existen ciertas dificultades en poder expresar los sentimientos y pensamientos en una situación cara a cara. Y sin embargo, es más sencillo y común poderse abrir en una red o por mensaje, en situaciones donde los interlocutores no están físicamente presentes. Es lo que comentábamos anteriormente. Vemos que a muchas personas se les hace más fácil poder hablar, comunicar cómo se sienten o hablar sobre un tema a través de una pantalla que hablarlo en persona físicamente. En la actualidad, las nuevas generaciones dominan los distintos dispositivos y sus programas. Por ejemplo, los niños mediante el aprendizaje observacional y por ensayo-error aprenden a manejar los dispositivos móviles. La tecnología forma parte del día a día, lo que llevó a Preskin a la denominación de nativos digitales. Existe un gran número de dispositivos y de juegos que desarrollan una serie de habilidades psicomotrices, así también como de conocimientos. Por ejemplo, vemos en atención, para aprender en diferentes disciplinas,
cómo se utiliza la realidad virtual, por ejemplo. Y bueno, en sí existen diversas investigaciones y literatura que afirman que las tecnologías favorecen el aprendizaje en las diferentes edades, relacionándolos con el aprendizaje de contenidos académicos y también de conocimientos y competencias sociales. ¿Por qué hacemos este hincapié en lo que es en las tecnologías? Porque parte de la propuesta está en estamos desarrollando un software que es para trabajar lo que son diferentes habilidades de inteligencia emocional. ¿Y por qué? Porque es difícil vivir, se podría decir, sin Internet o con el uso de las tecnologías en los diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, hasta en medicina, muchas veces, supongo que habrán visto algunos documentales o noticias donde están dirigiendo una investigación desde un país y en sí la operación la están realizando en otro país, en otra ciudad diferente. Por eso el hecho de concebir el desarrollo integral de la persona no puede estar alejado a tener en cuenta de qué forma impactan las tecnologías pues, en el ser humano y de qué forma el ser humano las utiliza. Y por tanto hay que trabajar esas competencias sociales, esos conocimientos enfocados a las tecnologías. Así, el ser humano, a través de las tecnologías, desarrolla su interacción social. Sumado a este hecho, el individuo está familiarizado con las tecnologías, busca emplearlas en su vida cotidiana, ya sea con un fin educativo, laboral, de ocio o como herramienta de comunicación interpersonal. Esta situación genera transformación en la forma de expresar las emociones, identificarlas en los demás, así como en la regulación emocional, ya que, por ejemplo, se utilizan emoticonos para expresar un sentimiento o poner una carga emocional a la información que se está dando, como parte de qué, como sustituyendo a lo que es el tono de voz, dejando de lado la parte empática de reconocimiento facial de las emociones de los demás, como ya comentábamos anteriormente. Diversas investigaciones afirman que las personas se perciben a sí mismas y poseen pocas habilidades para identificar emociones propias y las de los demás. Esta habilidad es, según Salovey-Mayer y Caruso, Salovey-Mayer se los considera los padres de la inteligencia emocional. Pues esta habilidad es la base para poder comprender lo que uno siente y tener la capacidad para comprender a los demás y para poder regular la propia conducta y la de los otros. ¿Qué factores son los que inciden en el discente? Pues hay factores del propio alumno, del centro escolar, de la institución educativa superior, propios a la escuela, a la universidad. Por ejemplo, ¿cuáles serían del propio alumno? Los déficits formativos que ya lleva arrastrando, problemas cognitivos, de atención, diferentes capacidades, por ejemplo, de extracción de información, de planeación, déficits afectivos, conductuales, y como déficits afectivos, por ejemplo, está la parte de no me valoro, no soy bueno en las cosas, ¿para qué me voy a esforzar? Y todo esto impacta en lo que es la seguridad, la confianza en sí mismo y en el tipo de profesionista que va a ser, como dijimos anteriormente, puede tener muchos conocimientos, ser de los mejores, pero si no tiene confianza en sí mismo, si no se valora el mismo, no va a interactuar con los demás, no va a interactuar con su disciplina como pudiera hacerlo. Del centro escolar, pues la ratio, el número de alumnos por clase, los docentes, como dijimos, el docente no únicamente es imagen, es espejo de una serie de conocimientos, sino también cómo emplea esos conocimientos, cómo trata, cómo es su relación con los usuarios del conocimiento. Está haciendo un modelo cuando está en la universidad y en ese modelo tiene que también haber ética. Hay cuestiones de gestión, por ejemplo, un hecho importante que particularmente en la institución donde yo trabajo, estoy en una facultad en el Valle de Mexicali, está en una zona rural
Y hay muchas personas, la mayoría de los estudiantes nunca han salido del valle, no conocen el mar, por ejemplo, y se nota en ellos un cambio bien importante cuando van a alguna estancia, cuando se van de movilidad y que son apoyados por la institución económicamente. Por ejemplo, que van a estudiar un semestre a otro país o incluso a otra parte de México, cuando regresan ya con otra visión de mundo, con otro tipo de conocimientos, con más seguridad en sí mismo. ¿Por qué? Porque se van en sí solos. Ahí están ellos frente a los demás. Y eso hemos visto que genera cambios bien importantes y les da mucha seguridad. Al principio sí, les cuesta mucho irse. Y pues eso es bien, en este aspecto es bien importante la figura del tutor, en el hecho de motivarlos, de reconocerles los cambios que están teniendo desde que entraron en primeros semestres de carrera hasta la etapa disciplinaria terminal, quinto, sexto, séptimo semestre, donde se pueden ir. Y bueno, ajenos a la escuela serían, por ejemplo, las políticas educativas. Como se comentó en la presentación anteriormente, ahí se está trabajando en esas políticas educativas de que hay esa parte del currículum donde se trabajen las emociones, donde se trabaje ese desarrollo integral. Como les comenté al inicio de presentación, en la Universidad Autónoma de Baja California me tocó trabajar en el plan de estudios de la carrera de psicología. Y en ese plan de estudios está el tronco común de ciencias sociales, donde hay diferentes pues disciplinas, licenciaturas, y nosotros propusimos lo que es la materia de inteligencia emocional y que actualmente se está llevando a cabo. Y todos los estudiantes que van a educación, comunicación, sociología, psicología, llevan la materia de inteligencia emocional. También estamos desarrollando un estudio piloto de la materia de inteligencia emocional en lo que son los alumnos de posgrado de ingeniería y administración de empresas. ¿De qué forma? En posgrado también está trabajando con la currículum a través de resolver situaciones y de qué forma se utiliza la inteligencia emocional en el hecho de esa interacción con el mundo, interacción con los demás, cuando tienen dificultades, que resolver problemas que tienen que ver con su profesión, cómo se utiliza la inteligencia emocional. Y eso es lo que se está trabajando como política educativa. Perdón. Vemos que a lo largo de la historia, y aquí está, como también comentó anteriormente el maestro José Manuel, se trabaja sobre la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Se da importancia a lo que son las relaciones interpersonales, a la inteligencia interpersonal, naturalista, a lógica matemática, a visual espacial, a la kinestésica corporal, a la lingüística verbal, al área musical. Como mencionamos, la UNESCO establece que hay 4 pilares básicos de la educación, que es el saber ser, el saber hacer, el saber aprender y el saber convivir. Fíjense que en saber ser, saber convivir, aquí principalmente están las habilidades de la inteligencia emocional, que tienen que ver con cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono conmigo mismo, cómo valoro, qué me digo de mis éxitos, de mis fracasos, me valoro. Sé identificar, si me piden que me presente, que me describa, sé hacerlo y sé hacerlo de una forma equilibrada, tanto aspectos negativos como positivos, o únicamente me centro en negativos, o únicamente me centro en positivos y digo que soy pues el mejor y no veo también que tengo áreas que trabajar. Y le voy avanzando la presentación porque veo que nos queda pues pocos minutos. Por tanto, dentro de los elementos del currículum hay que tener en cuenta que hay una serie de contenidos, de procedimientos, competencias, actitudes, hábitos y valores que se tienen que trabajar y que se pueden trabajar de lo que es desde la inteligencia emocional. Como se dijo, nosotros como docentes es importante la relación entre inteligencia emocional y el estrés o malestar docente, ya que influye negativamente en el rendimiento del alumno y sobre la calidad no solo de la enseñanza, sino la calidad de vida de uno mismo.
También, como dijimos, el docente es un modelo y puede propiciar la conducta prosocial del alumno. Por ejemplo, ¿de qué forma? Trabajando la asertividad, la escucha, análisis de la realidad, persuasión. Tan sencillo como, por ejemplo, algún alumno, estoy hablando sobre un tema, pido participación, algún alumno quiere participar, hay otro grupo de alumnos que le hacen mala cara, yo como docente, ¿cómo? O hacen algún comentario despectivo. ¿Cómo trabajo eso? ¿Cómo enseño la asertividad? El otro día me pasó de que estamos a finales de semestre, a punto de entregar calificaciones, y un grupo estaba muy descontento con un maestro y quería cambiar las políticas de evaluación y querían ir a hablar. Y justo era clase de inteligencia emocional, segundo semestre, y estábamos trabajando lo que es la resolución de conflictos y estábamos viendo una estrategia que se llama Calma, de Paula Barrett. Y les dije, a ver, díganme un problema para poder trabajar esos puntos de la estrategia de resolución de conflicto, y empezar a hablar sobre el maestro, el problema que tenían con el maestro, que no estaban de acuerdo. Y ahí empezamos a trabajar, a ver, ¿de qué forma irían al maestro? ¿Qué le dirían? De esta forma estamos viendo lo que es la asertividad, la comunicación, la escucha, el análisis de la realidad, cómo, qué propondrían ellos, la persuasión, etc. Bueno. Estas evidencias corroboran la idea de que es necesario establecer programas de formación de profesorado desde la formación inicial universitaria, que desarrolle las competencias socioemocionales como parte de las competencias genéricas y potenciar dicha formación cuando están en activo. ¿Qué implicaciones hay en la práctica docente sobre la inteligencia emocional? Es necesario hacer hincapié en que hay una estimulación afectiva y la expresión regulada de los sentimientos positivos y las emociones negativas. Como docente creamos una serie de ambientes que desarrollan las capacidades socioemocionales y la solución de conflictos, la exposición a experiencias que pueden resolverse mediante estrategias emocionales y la enseñanza de habilidades empáticas. Así vemos que es muy importante la educación emocional. Vizquerra, uno de los autores que se comentaban en la anterior conferencia, establece que es un proceso educativo, continuo y permanente que tiene la finalidad de potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo. Aquí vemos que por mucho tiempo se pensó que lo racional y lo emotivo estaban como desvinculados. Vemos de que no, de que los dos son complementarios, de que no pueden funcionar de forma aislada. Lo cognitivo y lo emocional se transforman en elementos esenciales del desarrollo de la personalidad. Vizquerra propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. ¿Y con qué fin? Con el fin de aumentar el bienestar personal y social. Por tanto, vemos que la educación emocional trabaja en previene factores de riesgo en cuanto a yo como individuo, con mi grupo de iguales, con la comunidad en general. Y cuando hablo con la comunidad general, tiene que ver con las personas que están a mi mismo nivel, mi grupo de iguales, a las personas que tengo como superiores, por ejemplo. Y también implica todo es de qué forma contribuye a la sociedad. Y están los factores de protección, los personales y ambientales. Dentro de los factores de protección personales están qué competencias sociales tengo. Tengo, por ejemplo, en psicoterapia trabajamos, tengo un problema, tengo un problema. La persona que tiene el problema tiene un grupo social de apoyo, es decir, alguien de confianza con quien poder compartir cómo se siente, lo que piensa y que sea escuchado sin ser juzgado, sin ser regañado, es algo bien importante. Y aparte de competencias sociales y emocionales, como tiene que haber una exposición favorable, habilidades de solución de problemas, autoeficacia, autoestima, asertividad, tener aspiraciones, metas. Por tanto, vemos que las emociones tienen tres funciones básicas. Una es que es motivadora de la conducta, otra que es adaptativa y de supervivencia, y otra que es la función social, que es de comunicación. Voy pasando porque veo que únicamente quedan 12 minutos y para que haya el tiempo de preguntas y respuestas.
La emoción tiene tres componentes, tres elementos, que es lo cognitivo, lo fisiológico y lo conductual. Por eso muchas personas que no son capaces de expresar las cosas y decimos, son las personas que se tragan las cosas, que no hablan, tienen problemas psicosomáticos, es decir, empiezan a salir ronchas en la piel, tienen la sensación de que se están ahogando, de ahogo, se cansan con más rapidez. Si estoy nervioso puede ser que tartamudee, que tenga sensación de frío, etc. Y como ya dijimos, en inteligencia emocional hay, desde el modelo de inteligencia percibida, tres habilidades básicas que se centran en atención, comprensión y regulación emocional. Es decir, atención. Me doy cuenta, identifico qué sentimientos tengo yo frente a una situación dada, hacia un evento, identifico la emoción que puede sentir o que podría sentir cierta persona ante determinada situación. Comprendo por qué me siento así, por ejemplo, comprendo por qué la otra persona expresa esa emoción. Cuando ya sé cómo me siento, comprendo dónde viene, ¿qué hago con esas emociones? ¿Cómo las manejo? Que sea parte de regulación emocional. Y la regulación emocional no únicamente es manejar las emociones negativas, sino también si me siento feliz, si estoy alegre, si estoy contento, ¿de qué forma hago que esas emociones positivas se prolonguen en el tiempo? Hay diferentes, por ejemplo, las competencias emocionales de Barón. Él habla de intrapersonal. Vemos que Salve y Mayer hablan de atención, claridad y reparación emocional, o identificar, comprender y regular las emociones. Barón es otro autor que maneja la inteligencia emocional y él establece 5 dimensiones que tienen que ver con intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. ¿Por qué lo relacionamos la educación emocional con la calidad de vida? Como vimos antes, hay ciertos factores de protección y según la OMS, por ejemplo, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, es decir, estamos hablando del autoconocimiento, de la autoestima, de la valoración hacia uno mismo, puede afrontar las tensiones normales de la vida, es decir, estamos hablando de capacidades de afrontamiento del estrés, tolerancia a la frustración, resiliencia, puede trabajar de forma productiva y fructífera. Aquí involucra también a los demás, a la parte de interacción social, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Estamos viendo la parte de responsabilidad social. Si se fijan, la definición que da de salud mental de la OMS implica a muchos elementos de la inteligencia emocional. ¿Y cómo podemos trabajar lo que es ese estado emocional? Desde diferentes agentes sociales. Nosotros desde la educación, pues tenemos que saber cómo trabajar, sea la disciplina que estemos impartiendo. Por eso les comentaba anteriormente de que también estamos llevando un estudio piloto con alumnos de posgrado en las áreas de administración de empresas y de ingeniería. ¿Por qué es importante? ¿Sobre qué se incide si trabajamos en inteligencia emocional? Sobre la autoestima, la autoconfianza, la automotivación, la perseverancia, el manejo del estrés, la tolerancia a la frustración, el manejo de las emociones negativas, principalmente el enojo, la empatía, la asertividad y la responsabilidad social. ¿En qué ayuda todo esto? En identificar y orientar las emociones, en elevar la autoestima, mejorar el rendimiento tanto escolar como laboral, en proporcionar autonomía y seguridad en uno mismo, en potenciar las relaciones interpersonales, el capital social, en mejorar tanto la salud mental como física, el tipo de pensamientos que tengo. Si yo me creo que no voy a salir, si algo que yo proponga nadie lo va a aceptar, pues no lo voy a hacer, no lo voy a proponer, por ejemplo. Entonces, por eso es importante trabajar con la parte cognitiva, el tipo de pensamiento que yo tengo. Desarrolla la resiliencia, ofrece herramientas para su autorregulación, previene conflictos y mejora la automotivación. Trabajamos un programa de entrenamiento donde se trabajan estos aspectos.
aquí estamos, bueno, trabajando y explico un poquito el software que estamos creando, que se basa principalmente en actividades que tienen que ver con identificar, comprender y regular las emociones. ¿De qué forma se trabaja? Poniendo situaciones y viendo cómo resuelve la persona a través de imágenes, y es decir, qué es lo que sienten ellos o qué es lo que pueden estar sintiendo las personas que estamos viendo en las imágenes. Y cómo de esa forma también se trabaja la tolerancia, de que una misma imagen puede generar diferentes emociones según la persona. Esos simplemente son ejemplos de lo que se trabaja, de cómo trabajar la inteligencia emocional, aparte de que hay muchos otros ejercicios que realizamos. Y en Doctora, conclusión... disculpe, si Sí, podemos ir cerrando un minuto para que le quede un sí, tiempito para gracias. contestar preguntas. Y en conclusión, pues el ser humano vive actualmente en una era digital, pero no por eso tenemos que olvidarnos en desarrollar la parte integral del ser humano, principalmente las emociones. ¿Por qué? Porque somos un ente emotivo que no se separa de la vida familiar y de la vida laboral, y tenemos que encontrar pues ese equilibrio. Y muchísimas gracias por la atención prestada. Sí. De mi parte, pues ya todo. No sé si hay una serie de preguntas. Sí, doctora, tiene ahí, si gusta abrir la parte de preguntas y respuestas, ya tiene una Sí. pregunta por un participante. Sí. Martín Gerardo pregunta, ¿cómo estamos implementando estas actividades en la universidad? Es un plan de toda la carrera. Pues ya llevamos desde el agosto del 2012 con la materia de inteligencia emocional que se da en segundo semestre. Como dije, de las materias de psicología, las personas que ven a psicología, comunicación, educación y sociología. ¿Cómo lo vemos? Poquita teoría, y sobre todo trabajamos aspectos de lo que son pues de autoconocimiento, ejercicios de autoestima, como lo comenté anteriormente, de resolución de problemas, por ejemplo, y siempre se trabaja en grupos. Tengo la oportunidad de tener ayudante a docente. Entonces, hay una persona, son grupos de 20, 30 alumnos como mucho. Y tengo una alumna de sexto semestre, generalmente son de sexto, séptimo semestre, que está conmigo, que ya llevó esa materia y además trabaja conmigo en el laboratorio. Ella es la que me apoya en lo que es a implementar las prácticas, los ejercicios dentro del salón de clases, porque muchas veces le decimos, hay aspectos que son muy personales. Por ejemplo, describe una situación que tuviste problemática con alguna persona. ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? Ahora, ¿qué podrías hacer? Conociendo otras, ¿cómo podrías dirigirte a esa persona? ¿Qué estarías diciendo? Y todo eso lo hacen de forma individual, y después ya quien guste lo pone en común. Se recogen esas hojas y de forma individual vamos haciendo observaciones y recomendaciones a las personas. Si se fijan, es un grupo, aplicamos algunos principios de la psicoterapia grupal en este caso, pero también tratamos de como dar ejemplo, moldear, y después trabajen con casos específicos de ellos. Esta es la forma de trabajar. Muchísimas gracias a Jorge Eduardo por su felicitación. Yajaira pregunta, ¿cómo se daría una mirada transversal a la inteligencia emocional al currículo universitario? Pienso que parte se responde con lo que comenté, que estamos trabajando con administración e ingeniería en posgrado. Está la currícula, las cartas descriptivas de diferentes materias. Hay materias que el alumno tiene que hacer prácticas o resolver situaciones bien específicas. Sobre esos casos son los que trabajamos. ¿De qué forma? Capacitando al docente que imparte la materia, en qué tipo de preguntas hacer, cómo conducir al alumno a que se pregunte a sí mismo qué es lo que desea, qué le gustaría que la otra persona responda, cómo le gustaría que las cosas sucedieran. Después es, ¿qué vas a hacer para
llegar a eso que tú crees o que te gustaría que sucediera. Ese, por ejemplo, sería un ejemplo. Otra forma de trabajar con los de posgrado es, pues, la creación de software. Como no está la materia en el plano educativo de posgrado, de las maestrías ni de doctorado, es voluntario, pero sí participan y lo que se hacen son ejercicios a través de una plataforma digital. Y en clase, como les comenté, los maestros son los que a través de una serie de ejercicios, de prácticas que tienen, van resolviendo o los van guiando a qué forma, cómo ellos cuestionarse para poder identificar las emociones, cómo dirigir a la meta y qué metas tienen, y hacerles ver cuáles son sus avances, sus logros. Severo Ignacio pregunta cómo hemos integrado el desarrollo de la competencia de inteligencia emocional a nivel del modelo educativo de la universidad. Pues creo que quedó claro, el modelo de la Universidad Autónoma de Baja California se centra en el desarrollo del ser humano, en una educación integral, y de esa forma, y pues se promovió que estuviera la materia de desarrollo de la inteligencia emocional en la carta descriptiva. Por ejemplo, también considerando este modelo educativo, los alumnos de ingeniería tienen la parte de desarrollo, la materia de desarrollo humano, y esta también es la forma en que se intenta generar esa serie de competencias de inteligencia emocional en las diferentes carreras. Salvador Ruiz pregunta, ¿tienen la inquietud de si con una aplicación ya sería posible definir la vocación profesional a partir de su formación y situación emocional? Pues hay diferentes instrumentos, pruebas psicométricas que sí definen una persona hacia qué áreas tiene más habilidades para ir, pero aquí está la parte de capacidades, pero también uno puede ser, por ejemplo, a mí me acuerdo que me dijeron que era muy buena para matemáticas, para física, para química, y que tenía más habilidades en lo que es en esa orientación vocacional en ingeniería, pero en cambio, por mi personalidad, mi forma de ser y por circunstancias que pasaban en mi vida, quise trabajar con la salud mental de las personas y con la educación. Entonces, tendría que haber ese equilibrio entre qué capacidades tiene la persona y cuáles puede desarrollar. Y en situación emocional, lo entiendo así como lo dice, por ejemplo, cómo identifica sus emociones, qué es lo que espera para su vida. Por ejemplo, trabajamos mucho con lo que es el proyecto de vida. Hacemos una actividad al inicio de la materia donde es dibuja tu presente, tu pasado, presente y futuro, y después hay una serie de preguntas reflexivas. Y en esas preguntas reflexivas vemos aspectos de, como comenté antes, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estás haciendo para conseguir eso que tanto deseas? Supongo que esa es la situación emocional, es en qué es lo que deseas, para qué estás preparado o realmente, y en cuestiones de autoconocimiento. Personalmente puedo decir, yo quería trabajar en psico-oncología. Estuve un tiempo trabajando, pero no tengo, me afectaba mucho, no sé desvincularme de esa situación. Estuve trabajando con pacientes terminales y sí me afectaba. Entonces, en esa situación emocional, es algo muy amplio, es identifico cómo me hacen sentir una serie de emociones, tengo autoconocimiento de cuáles son mis capacidades, de cómo me pueden afectar una serie de emociones, y eso, aparte unido a en qué soy bueno, que sea parte de vocación profesional. ¿Cómo evaluamos? Elizabeth Salazar pregunta, ¿cómo evaluamos la materia? Doctora, sí. Disculpe, doctora Sandra, vamos a cerrar. Le agradecemos porque ya estamos con los tiempos. Sí. Le felicitamos. No sé si quiera hacer una despedida. Sí, pues muchísimas gracias por aceptar mi participación. Y si gustan las personas que me han preguntado y no me dieron tiempo de responder, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo y les contesto. O si quieren alguna participación o algo también vía Skype,
con mucho gusto también podemos contactar vía Skype y aclarar sus dudas. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchas felicitaciones a la doctora Sandra Karina Fulques Castro por su contribución más relevante en la aclaración sobre la educación emocional y su papel en la salud mental. Ha sido un análisis muy completo en torno a la educación emocional en el ámbito de la educación superior. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias.